Fueron bastantes. ¿Dónde están los disfraces? Ahí fue su papá. Ahorita vamos a tener a los niños, van a venir a dar una presentación de lo que aprendieron en el trimestre. Y por el día de hoy vamos a tener este privilegio de ver lo que los niños están aprendiendo, de lo que ellos están madurando, conociendo en su fe. Y es algo hermoso el trabajo que hacen los maestros con los niños. Tenemos personas aquí que les gustan los niños, otros que más o menos, pero lo hacen todos con una voluntad, de un corazón y con preparación para ellos. Llevé a mi niña al doctor esta semana y la vacunaron. Sí, pero fue una buena paciente, déjenme les digo. Dicen que los niños de 4 meses son de los pacientes favoritos que tienen. Y claro, ¿verdad? Es el pediatra. Pero dicen que los niños de 4 meses son niños que sonríen mucho y que están, que ya no tienen tantos cólicos, que están tranquilos. Pero si pensamos en los pacientes, hay de pacientes a pacientes. Porque como dice el hermano Juan Meléndez, que estaba este señor y fue al doctor y le dice, ¿sabe que me duele una pierna, doctor? ¿Qué es? Y le dice el doctor, es la edad. Le dice, pero la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Todos tenemos alguna área en la que ya nos duelen algunas cosas, ¿verdad? Pero lo que les quiero hoy compartir del doctor de doctores, de Cristo Jesús, nuestro sanador, nuestro salvador. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Mateo 9, versículos 9 al 13. Dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Fíjense, pasando de allí, es decir, venía de sanar a un paralítico y venía de haberles declarado a las personas que él tenía la autoridad de perdonar los pecados. Saliendo de allí, va pasando y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Detengámonos por unos momentos. La palabra de Dios nos dice que vio a Mateo. Él tuvo de cierta manera que detenerse a ver a este hombre. Puso su atención en Mateo. Y quiero que veamos que Jesucristo ve al pecador. Jesucristo no tan solo ve al pecador,
sino que Él ve en lo que te puedes convertir. Jesucristo vio a Mateo y Él vio en lo que él se podía convertir. Pero, ¿quién era Mateo? Bueno, Mateo, él era el hijo de Alfeo y él era, por lo que entendemos, Mateo es el nombre probablemente que Jesús le dio a él cuando empezó a seguirlo. Su nombre de nacimiento se entiende que es Leví, no como los pantalones mezclilla que se ponen, sino Leví. Ese era el nombre de él de nacimiento. Pero probablemente cuando se convierte a Jesús, le ponen el nombre de Mateo. Y Mateo, hermanos, significa regalo de Dios. Y cuando Mateo empieza él a seguir a Jesús, va a ser un cambio en su historia. Primeramente, vamos a ver, él era Mateo, pero él era un recaudador de impuestos. ¿Y qué era un recaudador de impuestos? En aquel tiempo tenían ellos como lo que podríamos decir ahora, como se mantenía el Estado, era el ingreso, tenía el eje central del Imperio Romano, era por los impuestos que se recababan en toda la tierra que tenían conquistada, ¿verdad? Pero ellos no la aplicaban directamente a los individuos, sino que tenían toda una jerarquía para que llegaran los impuestos al emperador y de hasta abajo tenían como cuando se aplicaban al habitante del lugar. Entonces, Mateo era un recaudador de impuestos, de cierta manera que recaudaba para el apoyo de lo que era el imperio romano en este sentido. Pero, ¿qué es un recaudador de impuestos? Está la mamá en su cocina y le dice la niña: mamá, es el recaudador de impuestos. Mija, dile que le pase, sea amable con él, ofrécele una silla. Pero mamá se quiere llevar todas. Esto es un recaudador de impuestos. En aquel entonces, un recaudador de impuestos, probablemente como Mateo, él era un oficial de aduana. Entonces, todo lo que probablemente un oficial de aduana de exportación, importación, y él estaba en un canal muy importante que hacía la conexión, una encrucijada entre Damasco y Egipto. Le llamaban el camino del mar. Esto era importantísimo. Entonces probablemente él estaba sentado ahí al lado del mar, recibiendo mercancía y cobrando los impuestos de lo que llegaba y de lo que salía al mar. Y desde aquí, donde viene Jesús llegando él en su barca, cruza la ciudad y ve a Mateo. Para esto, hermanos, Mateo no era alguien popular en la sociedad. Mateo era alguien, como recaudador de impuestos, era desechado por la sociedad, era odiado por la sociedad. La familia de él era considerada traicionera a la patria judía. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para los que los tenían subyugados, ¿verdad? Para ellos ver a Mateo era un recordatorio del yugo que era estar bajo el imperio romano. Para ellos ver a Mateo era ver a un ladrón y un transero y una persona que no tenía sentido de moralidad, era un desastre moral. Tenían ellos prohibido pisar la sinagoga, el lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Les tenían prohibido a los recaudadores de impuestos acercarse a la sinagoga. Los fariseos, ni decir, para ellos eran invisibles, los recaudadores de impuestos. Cuando pensamos en los fariseos mirando a los recaudadores de impuestos, eran personas que en realidad se fijaban al detalle en la persona, tal vez en el diagnóstico, ¿verdad? Como médicos,
diagnosticándole qué es la maldad que tiene, que de qué padece, pero sin la más mínima intención de ayudar a los pecadores. Esta era como los fariseos miraban a los publicanos. Publicano, hermano, era un término que se usaba para completamente ofensivo. Era algo que lo consideraban completa traición. Desde los 14 años se les pedía a los niños, si llegaba a la edad de 14 años ya tenía que pagar impuestos, tenía que pagar impuestos de la propiedad, tenía que pagar impuestos de la trabajo agrícola, tenía que pagar impuestos en los caminos y aparte en su religión tenían que pagar el diezmo, las primicias. Entonces, para una persona pobre de aquel tiempo, tenían ellos que daban de su ganancia, ellos daban la tercera parte de toda su ganancia. Para una persona pobre, esto era mucho lo que daban de pagar impuestos. Ahora, que una persona llegara y dijera, bueno, aparte de lo que pagas de impuestos, voy a agarrar de ese dinero también yo, era una ofensa para las personas, ¿verdad? Las encolerizaba pensar en eso. Y en este caso, imagínese usted que va en el 161 en el George Bush y siempre le están cobrando unos 50, ¿verdad? Un ejemplo. Pero un día se le sube al doble, a $3. Y dice, wow, ¿por qué subió tanto? Y se informa que unos 50 es para el Estado y el otro unos 50 para el recaudador de impuestos, para llenarse los bolsillos. Pues este era el caso de Mateo. Mateo y los recaudadores de impuestos iban a las subastas de los romanos subastaban lugares para que ellos pudieran en una zona recaudar impuestos. Y el que más ofrecía se llevaba esa zona. Pues este era el mundo de Mateo. Un mundo en el que tenían que mentir, robar, abusar de las personas. Este era Mateo. Y a este Mateo es a quien Jesús vio. Y a este Mateo es en quien Jesús vio algo en lo que él podía convertirse. Cuando hablo de Mateo, hermanos, hablo de usted y de mí. Hablo de nosotros, de pecadores, tal como Mateo. Mateo no es en este caso el único pecador. Después vemos que van a llegar otros con él. Él tenía influencias, tenía conexiones, tenía conocidos en ese mundo. Pero Mateo, él era un pecador. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y hemos quedado cortos, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en el lago este viernes y es un lago de perímetro de 9 millas. Es grande y muchas personas se pierden, ¿verdad? Y imagínese usted 2 corredores y dicen, vamos a darle la vuelta a este lago, al White Rock Lake. Y empieza la carrera. Uno se queda 5 millas atrás de la meta. El otro se queda 3 millas atrás. Déjeme le digo que los 2 quedaron cortos. No importa qué tan cortos, lo importante es que los 2 quedaron cortos. Y esa es la carrera en la que todos nosotros entramos. Cuando se trata de decir, bueno, ¿quién puede en realidad decir yo soy alguien digno de las bendiciones de Dios? Todos quedamos cortos. No importa qué tan cortos, todos quedamos cortos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y así como Mateo, eso también somos nosotros. Nosotros todos hemos quedado cortos. Así que en los fariseos, ellos no se veían así. No se veían como pecadores. Solo ellos podían ver a los demás como pecadores. Existe la crítica. La crítica en sí no es mala. Pero la crítica que no tiene la intención de edificar, de ayudar,
de poder extender la mano para que la persona crezca, sí es mala. Cuando se hace una crítica que no es para construir, sino para destruir. Y esta era la crítica de los fariseos. Era ver a detalle las cosas malas que las personas hacían para acusarlas, condenarlas y a la vez sentirse mejor, ¿verdad? Soy mejor que la persona. Y a veces ese prejuicio es motivado por el miedo. El miedo a decir, bueno, sí, el miedo a sentirse inferior. El miedo a sentirse rechazado. Y esto era algo común entre los fariseos, el prejuicio, el ver a los demás por debajo, menospreciar a los demás. Y esto es algo que Jesús va a rechazar de los fariseos. Ellos veían a los publicanos como perros, no se merecían ellos nada de Dios, pero la realidad es que ni ellos. La realidad es que ni uno de nosotros. Para ellos eran invisibles. Está como el Señor que le dice, doctor, creo que soy invisible. Y el doctor dice, ¿quién habla? A veces nosotros podemos vernos invisibles o ver a otros invisibles y decir, bueno, el único importante aquí soy yo. Y en este caso, los fariseos, ellos interpretaban la religión de una manera que aún sigue siendo muy corriente entre las personas. Estaban más preocupados por la preservación de su propia santidad que de mantenerse muy puros, que se alejaban de los pecadores. Se preocupaban más por ellos estar bien y santos y decían, si me junto con esa persona me voy a ensuciar. Se olvidaban de ayudar a los demás. Se ocupaban de criticar en vez de estimular a los demás. Y nuestro primer instinto no debe ser jamás condenar al pecador, sino buscar la mejor manera de ayudarlo. Practicaban una forma de bondad que resultaba en condenar antes que en perdón y simpatía. Eran capaces de dejar a un hombre en la zanja antes de estirar la mano y ayudarlo a salir de ella. Practicaban una religión que consistía más en una ortodoxia exterior que en la ayuda práctica al prójimo. Jesús estimaba mucho la afirmación de Oseas 6:6, en un contexto donde los sacerdotes habían dejado de ofrecer lo mejor de los sacrificios, en un contexto donde los líderes religiosos habían dejado de ayudar al necesitado. Y les dice, ustedes deben de aprender misericordia, que lo que quiero es misericordia y no sacrificios. El hombre religioso puede realizar todos los ritos de la piedad ortodoxa, pero si nunca ha estirado la mano para ayudar al pecador, a él o al que tiene necesidad, no es auténticamente religioso. Podrá saber mucho, pero no es hasta que pone en acción su conocimiento y su amor y la entrega a Dios que esto tiene efecto. En Mateo 9:9, Jesús le dice a este señor, a Mateo, a esta persona que hemos visto rechazada, que nadie la veía, que era invisible, le dice, sígueme. Si crees que estabas invisible, si te sientes solo, si te sientes que nadie te ve, que no tienes la atención de nadie, Jesús te está viendo. Jesús te ve y te dice, sígueme. Jesús ha puesto sus ojos en ti, en mí. Jesús quiere que lo sigamos. No estás solo, no estás sola. Jesús te ve. Jesús te ha visto y ha visto tu condición, ha visto tu necesidad. Como Agar cuando iba con Ismael en el desierto y estaba en necesidad y Dios le ayudó y ella le dijo, tú eres el Dios que me ve. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que nos ve, un Dios que ve la necesidad, un Dios que obra en nuestra vida. Y Jesús vio a Mateo sentado en su pecado, sentado en esa mesa donde recaudaba impuestos. Allí lo vio
y de allí Él lo escogió. Si te has sentido no digno o no digna de seguir a Jesús por tu pecado, allí donde estás sentado, allí Jesús te ve y allí Jesús te invita a que lo sigas. No espera Él que seas perfecto o perfecta. No espera Él que verte de la mejor manera. Él te ve tal y como eres y Él así te invita a que lo sigas. Es así el Señor que tenemos. Probablemente Mateo, él ya había escuchado de Jesús, probablemente ya lo había visto sentado ahí en su mesa, en su silla de recaudador de impuestos a un lado del lago. Jesús hacía públicas sus prédicas. Jesús no solamente enseñaba en la sinagoga, Él se salía a la calle, al mar, y donde lo pudieran escuchar esas personas que eran rechazadas por los fariseos. Él se salía allí al mar y allí hacía pública su prédica para que todos los que estaban allí, publicanos, pecadores, que nadie los quería, allí pudieran escucharlo. Probablemente Mateo lo escuchó. Probablemente él ya había escuchado de él. Y pronta fue su reacción, que se levantó y lo dejó todo para seguir a Jesús. Jesús llama al pecador. Cuando vemos aquí el llamado que le hace Jesús, le dice, sígueme. Nosotros tenemos que tener en mente que este Señor, Él era un recaudador de impuestos y los recaudadores de impuestos hablaban probablemente griego para poder hacer comercio internacional. Sabía escribir y leer, algo que los pescadores no podían hacer o no hacían en lo general. Pero Mateo, cuando vemos que dice que lo dejó todo, dice en la tradición que probablemente lo único que se llevó fue su pluma, porque decidió ahora seguir a Jesús y va a ser Él un regalo para nosotros. De Él vamos a tener uno de los 4 evangelios, el Evangelio según Mateo, donde Él va a escribir la vida, la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección de Jesús. Va a llevar su pluma y va a ir a estar escribiendo todos los datos. Hermanos, en aquel tiempo, si alguien era un publicano, no le permitían ser testigo de nada. Pero fíjense Jesús, cómo cambió la condición de esta persona. Cuando Jesús la vio en qué se podía convertir. Y lo vio como un testigo de Él, como un apóstol, un testigo ocular que lo veía y Él iba a hablar de lo que había visto. Lo escogió como un testigo. Cuando la sociedad no te escoge para algo, que no te cree capaz, Jesús te escoge. Y Jesús te puede convertir en lo que tú jamás te imaginaste que podría ser. Jesús lo convirtió en un apóstol, en un seguidor de Él y en un testigo. ¿Quién se lo iba a esperar? Y es Jesús quien vio en Él en lo que se podía convertir. Y Él hablaba por lo menos griego, porque creemos que el manuscrito de Mateo está en griego. Hablaba hebreo, arameo. Está como los 2 niños que estaban compitiendo a ver cuál de sus papás era el mejor. Y uno le dice, mi papá conoce 3 lenguas. Y el otro le dice, mi papá conoce más de 100, es dentista. Pues así era Mateo. Mateo sabía griego, hebreo, arameo. Y estaba capaz para poder escribir, ¿verdad? Y él va a ser escogido de esa manera, para escribir el Evangelio. Mateo lo dejó todo. Dios tiene un regalo, hermanos, para este mundo. ¿Y sabe qué? Usted es uno de ellos. Eres un regalo de Dios. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos por fe a Jesucristo en nuestra vida, nosotros recibimos ese regalo, esa gracia de Dios, ese perdón de pecados, esa esperanza de la vida eterna. Recibimos lo que no merecíamos. Recibimos un regalo de perdón, de amor, de alguien que creyó en nosotros. Jesús cree en ti. Jesús cree en ti. Él creyó en Mateo cuando nadie creía en él.
Y Jesús decidió tomarlo y darle el regalo de su vida. Ven, Mateo, y veme, sígueme, ve mi vida. Y así él se convirtió en un cristiano, en un seguidor de Jesús. Replicó la vida de Cristo en él y aparte proclamó la vida de Cristo. Él era un regalo a este mundo. Y eso es lo que usted y yo nos convertimos cuando nos hacemos seguidores de Jesucristo. Nos convertimos en un regalo de Dios a este mundo. Dios le cambia a usted su nombre. No sé cómo le llamaban. Si a Mateo le llamaban el recaudador de impuestos, el publicano. No sé si a usted le llamaban el Pinocho o el venado. Pero Jesús le cambia el nombre. Hay tantos apodos que nos dan allá afuera, ¿verdad? Esa canción, mejor no se las digo. Qué triste, ¿verdad? Todos los nombres y los apodos que hablan, declaran nuestro pecado. El venado. Pero no importa cuál era su nombre allá afuera. No importa qué nombre le dieron. ¿Verdad? El topo. No sabemos qué nombre usted tenía. Pero Cristo le da un nuevo nombre. Eres un regalo de Dios. Mateo, Matea, ya les pusimos a las mujeres también. Regalos de Dios. Eso es lo que Mateo se convirtió. Trajo a nuestra vida también su evangelio, un regalo a nuestra vida, el evangelio. Y ahora usted tiene un regalo en su vida y que otros pueden conocer. Exactamente la palabra, cuando vemos aquí que Mateo hizo, fíjense la modestia de Mateo. Era un hombre humilde porque aprendió que era la gracia. Amén. Mateo dice en su evangelio, dice, y Jesús vino a sentarse a la mesa y llegaron publicanos y pecadores. Pero fíjense, Lucas y Marcos nos dicen qué es lo que hizo Mateo. Mateo en modestia dice, él se enfoca en que Jesús se sentó a la mesa y no hay nada más importante o relevante. Marcos y Lucas son los que nos dicen que Mateo hizo un gran banquete. Y se hizo una pachanga, una fiesta, llenó la mesa de comida, era muchísima. Hizo un banquete, un gran banquete. Pero Mateo en modestia y humildad, él lo único que se enfoca es, dice, Jesús se sentó a la mesa. No había algo más importante. Y esa es la transformación que queremos en nuestra vida, ¿verdad? Que ya no somos nosotros los importantes a la mesa, es Jesús. Jesús es el invitado especial al banquete. Él es el que nos invita en realidad. Él es el que invita al banquete. Él es el centro de atención en la mesa. Cuando Jesús invita a Mateo a seguirlo, no solamente está invitando a Mateo, Él invita a todo el mundo. Hay personas que a veces dicen, bueno, Jesús la llamó a ella, Jesús la llamó a él, a mí no, un día llegará. Pero déjeme le digo que Jesús invitó a Mateo y Mateo fue con todos sus conocidos, con todos los otros publicanos y pecadores y les dijo, ¿saben qué? Mi vida ha cambiado, mi vida es nueva, mi vida ahora tiene sentido. Mi vida cobró valor, ahora estoy lleno. Y trajo a todos estos publicanos y pecadores al banquete, a la fiesta. Y ahí se sentó Jesús con sus discípulos. No solamente Jesús invita a unos cuantos, Jesús está invitando a cada uno de nosotros, te está invitando a ti, está invitando a mí. Jesús invitó a estos publicanos y pecadores por medio de Mateo. Tal vez tú has recibido una invitación por medio de tu primo, de tu prima, de tu hermano, de tu hermana. O otras personas están recibiendo invitación de Jesús por medio de ti. Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Allí abarca a todos los pecadores, no importa qué tan grande sea tu pecado, Jesús te invita. No importa de qué tipo sea tu pecado, Jesús te invita a que lo sigas. Jesús invita a todos. Pero ¿saben quiénes no son los invitados? Los justos. Porque no hay justo ni aún uno. Pero los que se creen en su propia opinión justos no están invitados. Están invitados los que se reconocen pecadores. Hay dos tipos de personas en este mundo: los que reconocen que son pecadores y los que no lo reconocen. Solamente dos tipos de personas hay. Y Jesús invita a los que reconocen y están dispuestos a arrepentirse. A esos invitados tiene Jesús. No importa cuánto lleváramos nosotros siguiendo a Jesús, 20 años o 1 año, Jesús es capaz de ponernos a todos al mismo nivel en relación con Dios. Porque no es a base de obras, es a base de su gracia. Y en cuanto usted y yo recibimos a Cristo, los dos tenemos esa posición ante el Padre en los lugares celestiales, una relación con Dios íntima como de padre a hijo o a hija. No hay más, no hay un hijo más cercano al Padre que el otro. Te haces hijo y te haces hija al recibir a Cristo, y eso te hace una relación íntima con el Padre. Jesús venía de sanar a un paralítico y había dicho: yo tengo autoridad para perdonar pecados. Jesús vio a un pecador en su pecado y lo invitó a seguirlo, a que se convirtiera en su discípulo. Así que Jesús trajo una revolución en la historia religiosa y en la historia social de la humanidad. Porque Jesús vino a darnos dignidad. Si usted, hermano, hermana, no se sentía digno, Cristo vino a darle dignidad. Y vino a darle un lugar con el Padre en las moradas celestiales. Jesús vino a darle un lugar de importancia cuando no la tenía. Jesús vino a darle ese valor y ese sentido y misión y propósito a su vida cuando se sentía perdido o perdida. Jesús vino a transformar las vidas. Jesús vino a cambiar y destruir lo que Satanás haya hecho en su vida. Ahí estaba Mateo, atado a su pecado, atado a ese dinero, a esa tranza, a esa mentira, a esa vida. Ahí estaba él atado. Pero él dejó todo, dejó ahí su dinero, dejó todo y decidió seguir a Cristo. Cristo te invita a que lo sigas, a que te levantes del pecado en el que estás sentado. Sea tal vez no de recaudador de impuestos, pero tal vez de avaricia, tal vez de idolatría, tal vez de borrachera, tal vez de inmoralidad sexual, tal vez de pornografía, tal vez de infidelidad, tal vez de mentira, de orgullo, de libertinaje, el pecado en el que estés sentado. Cristo te invita a que te levantes y lo sigas. Sí se puede. Mateo pudo. Mateo se pudo levantar y seguir a Jesús. Jesús no escogía su audiencia. Si Jesús, si él se hubiera preocupado por lo que la audiencia pensara de él, no habría ido muy lejos. Los fariseos estaban inconformes con que Jesús se sentara con pecadores y publicanos. Pero Jesús, Él escogía su audiencia, no su audiencia a Él. Él escogía estar sentado allí con los pecadores. Él decidió escogerlo a usted, escogerme a mí. Él decidió venir y acercarse a nosotros. Él es el que nos ama, el que dio el primer paso. Él sabe bien
cuando las personas cavilan maldad en sus corazones. Y cuando escuchó a los fariseos hablar y decir, ¿por qué tu maestro come con pecadores? Jesús conocía bien sus malas intenciones. Hemos nosotros convertido nuestra vida o la iglesia en dos cosas. Una puede ser un hospital o la otra puede ser un museo. Una es porque Jesús vino a sanar al pecador. No vino a condenar al pecador, Él vino a salvarlo. Y eso es lo que vino a la vida de Mateo, eso es lo que viene Él a la vida nuestra. Una puede ser nuestra vida un museo, o la iglesia a veces la convertimos en un museo. Ahorita hay una galería del arte de México y en el Dallas, en el Museo de Dallas. Fui ya hace un mes. Pero un museo, hermanos, es un lugar donde usted entra y el centro de atención son las piezas de arte que hay. El centro de atención es que usted vea los monos, las pinturas, las posiciones, los colores, todo, ¿verdad? Y es para lucirse. El museo es para lucir lo que hay. Es no para cambiarlo. No le permiten tocar las cosas, ¿verdad? No, usted no debe de entrar a cambiar lo que ya está hecho. Es un arte, ya está hecho, ya es perfecto al parecer y así se debe de dejar. Y a veces nosotros hemos convertido nuestra vida o la iglesia en un museo. Venimos y queremos lucirnos, queremos ser esas piezas de arte, ¿verdad? Y queremos nosotros ser el centro de atención y queremos ser nosotros, que no se nos mueva, que no se nos pique, que no nada, porque ya estamos hechos, ya somos una obra de arte. Que no se nos mueva, ya hasta donde llegué en mi vida en Cristo, hasta ahí llegué. No me pidan más cambio. Pero Cristo quiere que seamos como un hospital. Un hospital es un lugar humilde, un lugar donde las personas llegan y todas llegan en necesidad. Todos llegan en busca de ayuda. Todos llegan con un corazón contrito, con un corazón humillado en decir, soy vulnerable. Eso es lo que queremos que sea la iglesia, un lugar donde se reconoce la necesidad, donde aceptamos unos a otros en nuestras necesidades. Si el matrimonio de mi hermano, mi hermana o mi matrimonio no va de lo mejor, no estamos aquí para apuntarnos, sino para ayudarnos. Si hay una situación en la que alguien está en pecado, estamos más que para criticar, estamos para ayudarnos, para extendernos la mano, para ser nosotros de apoyo. Queremos ser un hospital. Queremos que el centro sea Cristo, como el doctor de doctores. En un hospital, hermanos, llegan las personas en emergencia y no importa qué tan rico, qué tan pobre sea. Cuando usted llega en esa cama de emergencia, nadie se va a preocupar en qué casa vive, si es de 2 pisos o de 1, si es un apartamento o es una casa enorme. Allí llegan las personas y todas tienen algo en común y todas tienen la misma necesidad y es ayuda. Necesitamos ser sanados. Eso es así como llegan las personas a la emergencia. Llegan con necesidad. Ahí no se van a fijar en cuánto dinero usted tiene, en qué tan bien se viste, ¿verdad? Allí no es. Allí lo importante es, tiene esta persona necesidad y hay que ayudarla. Y es así como Cristo quiere que nosotros vivamos. Que nosotros podamos vernos en esa necesidad de Él, en esa dependencia de Él. Y así también atender a los que llegan al hospital.
llegaron en emergencia y necesitan ayuda, necesitan consuelo, necesitan apoyo. Ese es el lugar que nosotros queremos como iglesia. Queremos ser como un hospital. Queremos poder apoyarnos, poder ayudarnos. No fue mucho después de la conversión de Mateo que este banquete se hizo. Y Jesús hizo este banquete, que estuvo en este banquete con el deseo de ayudarlos, ¿verdad? Estuvo Él conviviendo y estuvo Él sentado con estas personas para ayudarlos. Ellos venían a Jesús y se convirtieron en seguidores de Jesús. ¿Cómo nosotros estamos en nuestra vida? ¿Estamos nosotros siendo ese regalo de Dios? Extendiendo nuestra mano y decir, ¿sabes qué? Todo lo que he recibido, lo he recibido de Dios. Todo lo que soy es porque Dios me ha bendecido, he sido la gracia de Dios. Le estamos dando a Dios el crédito. O solo nos quedamos con decir, soy un regalo. ¿Verdad? Mateo muy bien le pudieron poner Matt, porque para terminar, si no sería Dios, sería, a veces queremos sentirnos solamente como el regalo y le quitamos de Dios, ¿verdad? Y nosotros recibir el crédito. Pero aquí nosotros somos regalos de Dios. Es Dios el que nos convirtió en un regalo a este mundo. Mateo se convirtió en un apóstol y fue predicador, predicó en Etiopía y en Persia. Y fue en Etiopía donde lo mataron a la espada. Pero se cree que esa es la tradición de que él estuvo en Etiopía, en Persia, después de haberse convertido a Cristo, de ser un apóstol, él llevó la palabra de Dios. Fíjense en esto, que Mateo se independizó. No estoy hablando de que se independizó de Roma o de la patria judía. No estoy hablando de que nosotros no estoy hablándole de la independencia de Estados Unidos o del país del que usted sea. Estoy hablando de independizarnos del pecado. Mateo se independizó. Y eso es lo mayor que nosotros podemos alcanzar. Independizarnos del pecado y depender de Dios. Volvernos dependientes de Dios. Así que te has independizado. Cristo Jesús vino a independizarnos del pecado. Jesucristo vino a traer libertad. Y es la libertad que le ofreció a Mateo y te la ofrece a ti, me la ofrece a mí. Se la ofrece a todo el mundo. Jesús vino a traer una independencia del mundo. Convertirnos en posesión de Él, ciudadanos del reino de los cielos. En Isaías 49, 8 al 9, dice, así dice el Señor, en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Esas son las noticias, hermano, hermana, que Cristo nos dice, estás en libertad. Estamos nosotros encarcelados e imprisionados en nuestro pecado, pero déjenme les digo, las cadenas están rotas, la puerta de la jaula del pecado en la que estábamos está abierta. Jesús murió en la cruz por nosotros, está allí ofreciéndonos la libertad. Sal, independízate del pecado. Cristo vino a morir en nuestro lugar.
Él recibió la ira. La ira de Dios fue sobre Él. Sobre Él, sobre sus lomos, sus manos, sus pies fueron clavados a la cruz. Su sangre fue derramada. Él murió por tus pecados y por mis pecados. Y Él está dispuesto a perdonar cada uno de ellos. Él resucitó, Él está vivo, Él venció. Y te invito a que de igual manera, si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no has decidido salir del pecado en el que vives, te invito a que te bautices, a que en el bautismo es donde te vas a unir a esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo quiere darte una nueva vida. Cristo quiere perdonar tus pecados. Te invito a que hoy sea el día. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo quiere que seas independiente, quiere independizar tu vida. Así que pongámonos de pie.